Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más en este canal, en esta familia Creative Crochet. Si no me conoces, mi nombre es Angélica y en este tutorial te voy a estar enseñando a nuestra princesa Asha de la película Wish. Como la ves en cámara, ella nos mide 30 centímetros aproximadamente. Es el mismo cuerpo base que hemos trabajado todas las demás princesas Disney, que a propósito, si no las conoces, ya trabajamos todas las princesas. Te va a salir un link por aquí arriba como sugerencia para que vayas y lo mires, o si quieres tejer otra princesa, ahí están todas. También en la descripción te dejo el enlace. El enlace también encuentras aquí abajo de su cuerpo base, de este cuerpecito que es el cuerpo de las princesas, también está ahí en la descripción. Y como puedes ver, vamos a hacerle en este tutorial, en esta parte 1, su vestidito, sus zapatos. Es un vestido muy sencillo, muy lindo y es algo práctico, algo fácil de tejer, no es muy complicado, mis chicas. Y en una parte 2 o tutorial parte 2 vamos a tejer su cabello. Aquí tenemos a la estrellita también. Vamos a tejer su cabello en la parte 2. Es una forma muy peculiar de tejerlo que se los voy a enseñar. Y te animo a que te suscribas. Suscríbete aquí, pícale ahí unirte, suscribirte, es totalmente gratuito y te lo recomiendo para que YouTube te pueda avisar cuando suba los siguientes videos o las siguientes partes de los tutoriales. Así que debes estar suscrito, Te animo también a que comentes cómo te parece los avances de tu tejido. Si tienes preguntas, escribe ahí en los comentarios. También sirve como referencia para las otras artesanas que vienen a tejer el tutorial. Entonces leen los comentarios, se animan también. Entonces te animo a que comentes, a que le des like, me gusta. Y también en la descripción encuentras la lista de materiales aquí de nuestra princesa. Van a encontrar la lista de materiales por gramos, mis chicas. Yo les escribo siempre el gramaje de cada color. Vamos a llamar a este tono lila, a este morado y al que tienen las mangas y un poquito en el borde del vestido lo vamos a llamar púrpura. Esos tonos, el gramaje también de la estrellita lo encuentras en la descripción del video para que compres exactamente lo que necesitas. También le coloqué aquí unos accesorios, unas pepitas que encuentras donde venden todo lo de pulseras, manillas, bisutería. Puedes adquirir estas pepitas también. Es algo adicional, como un toquecito para darle ahí a sus aretitos, que le da un toque muy lindo. ¿Listo? Vamos a trabajarla en macramé, en mi caso, pero puedes trabajarla con cualquier material, cualquier hilo te sirve. Te recomiendo que tenga un poquito de gramos de acrílico, de hilo acrílico, que no sea 100% algodón, porque pues nos da un poquito de firmeza. Este es 100% acrílico y es de 2 milímetros de grosor, esta lana que yo le llamo macramé, o se llama macramé, y también todo lo tejo con la aguja número 3.5 milímetros, ¿vale? Solo exceptuando si en el video les indico lo contrario, como es este cinturoncito que lo tejo con una aguja numeración menor, o si es en el caso de nuestra estrellita, también la tejo con una numeración menor. Y también se las voy a estar enseñando. Deben estar suscritos para que todo les llegue. ¿Listo, mis chicas? Así que vamos a arrancar con el tutorial sin antes darles gracias por haber picado el video y por haberte suscrito. Vamos a iniciar con el paso a paso. Y algo importantísimo antes de arrancar el tutorial, mis chicas, es recordarles que también pueden adquirir el patrón escrito. Siempre al inicio les comento por si lo quieren descargar. El enlace está aquí en la descripción del video. Despliegas el nombre, ahí donde te dije que estaban los enlaces. También encuentras el link para que puedas descargar este patrón escrito. En PDF te llega a tu correo electrónico. Así que para aquellas que no les gusta mirar todo el video y se les facilita y tienen mucha más experiencia, pues lo pueden hacer mirando el patrón escrito. Así que ahí está, mis chicas. Ahora sí, arranquemos. Para arrancar con nuestra princesita, mis chicas, primero vamos a tener que realizar el cuerpo base.
Este cuerpo base es el que trabajamos para todas las princesas Disney, así que por aquí arriba te va a salir como sugerencia el video o en la descripción también encuentras el enlace para que vayas y lo realices. Primero vamos a realizar todo el cuerpo y volvemos acá a este video parte 1 del vestido para continuarlo. Vas a tener en cuenta a la hora de tejer el cuerpo que en los brazos vamos a introducir otro tono diferente. En este caso lo vamos a llamar un tono púrpura, que para mis chicas que también trabajan hilo macramé, este púrpura es el tono número 6513 y lo vamos a trabajar desde la ronda número 6 del brazo. Ahí vamos a hacerlo tomando solo la hebra trasera de los puntos en esa ronda y las demás continuamos normal hasta terminar todo el bracito con el tono púrpura. El resto del cuerpo lo trabajamos con un camel o un tono cafecito. En el caso del macramé es el número 50 para la piel. ¿Listo? También vamos a hacer sus orejitas, las cuales vamos a coser 6 puntos desde donde hayamos ubicado los ojos en todo el centro, y la naricita también la vamos a realizar con la misma hebra con la que cerramos el anillo de arriba, la abertura, la pasamos para adelante y hacemos la naricita utilizando 3 puntitos, una ronda debajo de los ojitos y en todo el centro de los ojitos, pasando varias veces la hebra con la aguja lanera, vamos a realizar este relieve de la nariz. Y así queda nuestro cuerpo base de la princesa terminado, así que ve y realízalo y cuando lo tengas volvemos aquí a la parte 1 para continuar. Vamos a iniciar con los zapatos. Yo tengo ya aquí el primer zapato, mis chicas, que realicé. Ustedes tendrán que realizar el segundo exactamente igual como se los voy a enseñar. Y vamos a trabajarlos con el tono morado. Es un tono mucho más oscuro que utilizamos para el contraste del brazo, que a ese lo llamamos el púrpura. Este va a ser un morado, el más oscuro que tengas. Pero puedes trabajar también los zapaticos del color que desees. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 7 puntos. Recuerda que en todos mis tutoriales yo trabajo subiendo cada una de las rondas con una cadena, pero tú puedes hacerlo y trabajarlo de manera espiral. Eso quiere decir que no vas a subir con una cadena en las rondas, sino que vas a continuar tejiendo. 7 puntos dentro del anillo y cerramos el anillo mágico. Pasamos a la ronda número 2. Como te digo, yo aquí cierro con punto deslizado y subo con una cadena. Así se me facilita para no estar poniendo marcadores y grabarles el video mucho más rápido. Vamos para la ronda 2 donde vamos a hacer aumento en todos los 7 puntos. Vamos a hacer 7 aumentos. Eso quiere decir que al terminar la ronda 2 tendremos 14 puntos. También te recuerdo que YouTube nos da la opción y nos permite poner en velocidad mucho más rápida el video o mucho más lenta, de acuerdo al ritmo que tú estés tejiendo. Aquí en los ajustes de YouTube puedes hacerlo. También YouTube nos permite ampliar la imagen. Si te parece que quieres ver mucho más de cerca, si estás en el celular, puedes con tus dedos ampliar la imagen. Y el video va a continuar en el tamaño de imagen que tú lo dejes. Son opciones que nos facilitan mucho más para tejer y trabajar al mismo ritmo. Vamos para la ronda número 3. Aquí ya tenemos los 14 puntos y ahora lo que voy a hacer, vamos a repetir una secuencia que va a ser tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de tener los 6 puntos haremos un aumento y lo vamos a volver a repetir, 6 puntos y un aumento. Al final tendremos 16 puntos. Cuando tengas los 16 puntos vamos ahora a trabajar la siguiente ronda
Y vamos a hacer solamente en esta ronda puntos deslizados o puntos rasos que le llamamos. Vamos a traspasar la hebra por la aguja hasta el final y vamos a hacerlo por todo alrededor de nuestra pieza, teniendo la misma cantidad de puntos. Vamos para la ronda número 5 y en esta ronda no vamos a tocar los puntos deslizados que acabamos de hacer, sino que solamente vamos a trabajar tomando la hebra trasera del punto anterior. Así que vamos a realizar los 16 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos bajos anteriores. Y vamos a trabajar esta ronda y la siguiente exactamente igual con los mismos 16 puntos. La siguiente ronda solamente pues tomamos el punto completo, no vamos a tomar como aquí la hebra trasera, sino que ya lo podemos hacer normal tomando todo el punto. Vamos a hacer estas dos rondas. Cuando ya tengas esas dos rondas, vamos a trabajar una última ronda donde haremos una sola disminución en el frente del zapato. Así que trabajaremos para esta última ronda 7 puntos. Cuando llegues a esos 7 puntos, haremos una disminución y luego continuaremos tejiendo los 7 puntos que nos restan. En total tendrás 15 puntos. Vas a realizar el otro zapatito exactamente igual al que acabamos de hacer. Yo dejé una hebra larguita y corté para esta poderla esconder con la aguja lanera entre el tejido. Así que ya tenemos los dos zapatos, vamos a iniciar con el vestido. Para dar inicio ya con el vestido vamos a realizarlo todo en el tono lila. En el caso del macramé, este lila es el número 1023. Y vamos a tener un contraste con el morado y con el púrpura que utilizamos en las mangas del cuerpo. ¿Listo? Vamos ahora a trabajar dejando inicialmente una hebra suficientemente larga. Esta hebra la vamos a utilizar para coser su espalda o la abertura de atrás. Y dejando esta hebra iniciaremos trabajando cadenas al aire. En total vamos a realizar 33 cadenas. Cuando tengas las 33 cadenas, yo sigo trabajando con la misma numeración de aguja. La he cambiado porque la otra me cuesta un poquito más manejarla, pero vamos a realizar todo con el mismo, pues la misma numeración. Estamos trabajando con la 3.5 milímetros. Teniendo las 33 cadenas, vamos a comenzar desde la segunda cadena a trabajar punto bajo. Vamos a realizar 2 filas de punto bajo. Aquí desde la segunda cadena yo empiezo a trabajar. En total vamos a tener 32 puntos bajos, trabajando por toda la tira de cadenas. De esta forma continúo punto por punto hasta llegar al final de la tira de cadenas. Cuando llego al final hago una cadena al aire y giro el trabajo. Realizo la segunda fila también con los mismos 32 puntos. Ya tengo las dos filas, mira cómo se ve, y ahora voy a trabajar la parte de las mangas. Lo vamos a hacer en la fila 3. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a comenzar trabajando un punto bajo. Luego haremos un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo lugar. Luego trabajamos un punto solo. Nuevamente en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a saltarnos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el punto número 9 hacemos un aumento ajustadito, para que no nos quede la hebra toda suelta allí. Luego de ese aumento que hicimos allí, vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos nuevamente un aumento. Saltamos 8 puntos nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el punto 9
hacemos un aumento. Ya saben que ajustamos hebra para que no nos quede suelto. Luego hacemos un punto, nuevamente un aumento y terminamos con un punto solito. En esta fila número 3 nos quedarán 22 puntos en total. Te voy a mostrar cómo nos queda. Ya tenemos acá la abertura de los brazos, de las mangas, y ahora vamos a trabajar la blusita para bajar al pecho. Vamos a hacer desde la fila 4, que es la siguiente, hasta la fila 10. Trabajaremos 7 filas con esos mismos 22 puntos, subiendo con una cadena cada una de las filas. Al terminar las 10 filas, estas filas, se va a ver así nuestra pieza, y ahora vamos a empezar con la parte de la falda, la parte baja, y toda esa parte la vamos a trabajar en punto media vareta o punto bajo alto. Así que hacemos una cadena, giramos y vamos a trabajar tomando hebra. En esta fila, que sería la fila 11, vamos a hacer aumento en todos los 22 puntos que tenemos. Vamos a hacer aumentos de media vareta. En total, en esta fila te van a quedar 44 puntos. Vamos a ir haciendo punto por punto aumento hasta terminar toda nuestra fila. Al llegar al final de esta fila, ya teniendo todos nuestros aumentos, vamos a cerrar para que podamos trabajar la parte de la falda en rondas y no en filas. Así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que trabajé de esta fila. Y de esta forma, ahora sí, comienzo a trabajar en filas, en rondas, perdón, subiendo con una cadena, y esta abertura, como te decía al inicio, con el hilo que dejamos al iniciar las cadenas, la vamos a cerrar cuando coloquemos el vestido a nuestra muñequita, a nuestro cuerpo base. En esta fila, que sería la fila o la ronda número 12, vamos a trabajar la misma cantidad de puntos. Tenemos 44 puntos, así que vamos a trabajar punto sobre punto esa misma cantidad. No vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar desde la ronda 12 hasta la ronda 15, como te estoy indicando, tejiendo los mismos 44 puntos. Hasta la ronda número 15. En total van a ser 4 rondas de 44 puntos. Y vamos a ir haciéndolas para ir dando ya bajar nuestro vestido. Así se va viendo de hermoso nuestro vestido, mis chicas, ya con las rondas indicadas hasta la ronda 15. Vamos a pasar a la ronda número 16, donde vamos a hacer aumentos. En esta ronda 16 vamos a repetir una secuencia, un patrón por toda la ronda en 5 repeticiones, ¿vale? Vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora haremos un aumento. Esa es la repetición que vamos a hacer 5 veces, 7 puntos y un aumento. Tendremos 5 aumentos realizados en esta ronda. Así que al terminar vas a tener 49 puntos. Cuando termines, haremos la ronda 17 y 18 con esos mismos 49 puntos. 2 rondas trabajando punto sobre punto, ya sin aumentos. He tejido una ronda más, mis chicas, la ronda 19, también de 49 puntos. ¿Listo? Hasta la ronda 19 nos va quedando así nuestra faldita, nuestra parte baja del vestido. Vamos a trabajar la ronda 20 y vamos a hacerla en un lateral más angosta y en el otro mucho más ancha. ¿Listo? Para que se nos vea esa impresión tan linda que tiene esa capita del vestido. Vamos a trabajar esta ronda 20 tomando solo la hebra delantera de los puntos en toda la ronda
y vamos a comenzar trabajando 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer las 7. Recuerda que solo tomando la hebra delantera. 7 medias varetas. Vamos ahora a trabajar 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora trabajaremos 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda que es tomando la hebra delantera para que ahorita podamos trabajar por la hebra trasera. Y ahora trabajaremos 17 puntos altos o pilares hasta terminar toda la ronda. ¿Listo? Ahí tenemos la misma cantidad de puntos, que son 49. Y estaremos cambiando de tono o cambiando de color. He cortado ya la hebra, mis chicas. Luego más adelante con la aguja lanera la vamos a esconder dentro del tejido. Vamos ahora a tomar el hilo púrpura, el mismo que utilizamos para la manga de los brazos, y vamos a enhebrar justo en la hebra trasera que nos queda donde trabajamos la ronda anterior, hebra delantera. Así que voy a posicionarme ahí, levantamos un poquito esta parte y de esta forma, tomando la hebra delantera que nos queda ahí, justo donde iniciamos y terminamos rondas en la unión. Ahí voy a trabajar enhebrando ese púrpura, subiendo con una cadena, y de ahora en adelante trabajaré solo medias varetas, como veníamos haciéndolo anteriormente, tomando la hebra trasera que nos quedó allí. Tenemos los mismos 49 puntos, ¿listo? Ahí de una vez estoy escondiendo la hebra con la que inicié, llevándola ahí en el tejido. Y voy a trabajar de este tono 2 rondas, la ronda 21 y la ronda 22. En esta tomando esta hebra, y ya la siguiente lo sigo trabajando normal, tomando todo el punto como lo he hecho siempre. Y luego bajaremos esta parte de adelante, la capita que nos quedó, y seguiremos trabajando. Vamos a hacer la ronda 21 y la 22. Aquí al llegar a la unión voy a cortar la hebra y en el último punto, sin haberlo cerrado, voy a cerrarlo con el siguiente tono. Ahora vamos a utilizar el hilo morado. El morado, no sé si ya les había dicho, el hilo macramé es el número 6931 y cierro con ese hilo morado, escondiendo las hebras. ¿Listo? Vamos a hacer 2 rondas, la ronda 23 y la ronda 24. Pero la ronda 23 la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de esta forma para que quede como emparejadito el tono y no nos quede mezclado. Y luego la ronda 24 si la trabajamos normal tomando todo el punto. Vamos a hacer esas 2 rondas. Luego cambiaremos nuevamente a tono púrpura y vamos a hacer una ronda tomando también la hebra trasera, que sería la ronda 25. Ya les muestro. Al terminar esa ronda de morado, volvemos a cortar la hebra y voy a introducir nuevamente el tono púrpura, cerrando el último punto con este tono.
Vamos a realizar la última de nuestras rondas. Vamos a introducir, vamos a cerrar con este tono y vamos a realizar ahora punto bajo tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Y vamos a hacer esta última rondita de punto bajo, dándole un último terminado, escondiendo las hebras, y también vamos a tener la misma cantidad de puntos porque no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Aquí ya sigo escondiendo y continúo trabajando punto bajo tomando hebra trasera por toda la ronda, dando este terminado. Así nos queda ya nuestro bordo con el punto bajo. Corto la hebra y voy a cerrar, a jalar ya, y luego escondo esta con la aguja lanera. Más adelante les muestro cómo hacemos el bordado, un poquito aquí en la parte de morado. Ahora vamos a trabajar el bordo del cuello y de las mangas. ¿Listo? Vamos a enhebrar aquí donde iniciamos las cadenas del cuello con el hilo morado. Voy a trabajar esto con una numeración menor, con una aguja menor la voy a cambiar. La he cambiado por la aguja número 2.5 milímetros para que este bordo nos quede muy pequeño, ¿listo? Más delgadito, a pesar de que tenemos pues una hebra igual de gruesa. Vamos a trabajar punto bajo en cada uno de los puntos o de las cadenas iniciales del cuello. Así que empiezo por acá escondiendo esta hebra y realizando 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a 15, que es el punto en todo el centro del pecho de nuestro vestido. Debes buscar el centro. Yo llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y llego al punto número 15. En el siguiente, aquí en este punto, voy a trabajar un punto abajo. ¿Listo? Voy a abarcar, no voy a tomar la hebra de aquí, sino voy a abarcar todo el punto de la ronda lila. Así que voy a hacer un punto aquí abajo, 1. Luego el siguiente lo hago mucho más abajo, abarcando 2 rondas hacia abajo, así que debo tener amplia la aguja para que me alcance a llegar hasta allá. La subo, la ajusto y cierro. Y continúo en el siguiente, también hago abarcando un punto, una ronda como lo hice anteriormente. Ahí ya tengo 3 puntos. Ahora sigo por lo que me resta tomando la cadena. ¿Listo? Voy a continuar así por todo lo que me resta. Y ahí ya tengo esa simulación que es un poquito más centrado acá. ¿Listo? Así. Termino allí y cortamos la hebra. Habiendo ya terminado todo el bordo del cuello, aquí ya terminé y corté la hebra, mis chicas, hice una de las mangas con la misma numeración de aguja y tejiendo 12 puntos bajos. Voy a mostrarles tejiendo esta otra de nuestras mangas. Enhebramos el hilo morado. Acá tengo el morado y lo voy a enhebrar en uno de los puntos de abajo. Voy a tejer 2 puntos en la parte de abajo de la manga. Aquí coloco un punto y en el siguiente o en la siguiente hebra tejo otro, escondiendo al mismo tiempo la hebra. Van 2 puntos y ahora voy a girar, o no girar, sino a subir para trabajar sobre los puntos ya tejidos. Aquí voy a hacer
Este es mi tercer punto y voy a continuar por todos los puntos de la parte de arriba hasta llegar al inicio donde comencé y se completarán 12 puntos en total. Estoy escondiendo de una vez la hebra. Y así de sencillo terminamos la manga. Listo, yo voy a terminar de tejer ahí alrededor y aquí, como puedes ver, ya debes terminar, hacer la otra exactamente igual y cortamos la hebra para esconder con la aguja lanera. Para trabajar el bordado, un pequeño bordado de acá abajo, unos puntitos, vamos a enhebrar la aguja lanera del tono púrpura, vamos a enhebrar bastantito y vamos a trabajar escondiendo primero la aguja por la parte del revés. Como pudiste ver, es muy fácil de realizar estos puntos. Simplemente enrollamos 4 veces la hebra en la aguja, la sacamos y dejamos el nudito allí y un punto atrás introducimos la aguja para que quede allí y sacamos 4 puntos por delante. Es muy fácil de realizar, simplemente enrollando nuestra hebra 4 veces, sosteniendo el hilo. Jalamos, dejamos el nudito realizado y nos devolvemos en la parte de atrás del nudito, introducimos y sacamos 4 puntos por delante. Así lo vamos a hacer por todo alrededor. Ya tenemos el vestido terminado, escondí todas las hebras con la aguja lanera y vamos ahora a vestir nuestra princesa. Vamos a vestirla y también a coser su espalda. Miren, mis chicas, ya lo he ubicado en el cuerpo de nuestra princesa. Por detrás he cosido con la aguja lanera la abertura. Hice un nudito y perdí la hebra entre el tejido. Y así queda ya nuestros zapatitos ubicados y nuestro vestidito. Solo nos resta, para terminar esta parte 1, hacer el cinturón. Así que para el cinturón, con el hilo morado vamos a trabajar 35 cadenas al aire. Lo hice con la aguja 2.5 milímetros también y dejé antes de iniciar una hebrita larguita y al terminar, antes de cortar, otra hebra larguita. Vamos a ubicarlo en toda la cintura de nuestra princesa y vamos a simplemente hacer un nudito. De esta forma aquí vamos a hacerle un nudito, ¿listo? Y vamos a dejar las hebras colgando del largo que tú desees. De esta forma se ve ya terminado el cinturón. He hecho unos nuditos al finalizar de cada hebra y listo. Así nos queda, mis chicas y mis chicos, todo el vestidito y la parte 1 todo trabajado, terminado, escondiendo hebras y demás. Nos queda muy precioso, ya hemos terminado toda esta parte. Vamos a pasar a la parte 2. En la parte 2 estaremos trabajando el cabello, el bordado del rostro, otros detallitos también, un detallito sorpresa. Así que por allá los espero. No olvides suscribirte porque YouTube te avisa cuando se suba ese video, o si ya estás viéndolo desde hace mucho tiempo, pues ya estará subido también en el canal. Así que búscalo por ahí y espero que les guste, mis chicas. Si te gustó toda esta parte 1, dale like, comenta, escribe cómo va tu proceso, tu avance, preguntas, ahí estaré respondiendo cada una de ellas y nos vemos en la parte 2, mis chicas y mis chicos. Así que muchas gracias por ver toda esta parte 1 y nos vemos en la siguiente parte.